dañando al nervio óptico, va a ir dañando cada fibra del nervio óptico. Para que los televidentes entiendan, el nervio óptico es un cable, es como si fuera un cable que va a comunicar la retina con el cerebro. Entonces, si este cable está dañado, se pierde la comunicación. Se va perdiendo esa comunicación y entonces el paciente va perdiendo visión. Este, por ejemplo, es el nervio óptico. Vamos a ver que la parte central del nervio óptico, como nosotros le llamamos excavación, se va aumentando de tamaño. Es el signo más importante de un paciente con glaucoma. O sea que cualquier glaucomatólogo, cualquier oftalmólogo que vea este signo, este nervio óptico, por ejemplo, de esta manera, se va a dar cuenta que hay un daño. Doctora, una pregunta. ¿Qué síntomas va a presentar ese paciente cuando tiene ya algún daño de la fibra que usted ha mencionado? El glaucoma es, vamos a decir, le decimos el enemigo silencioso, porque el paciente no siente absolutamente nada, por lo menos en las etapas iniciales. Para que el paciente sienta algún tipo de sintomatología, debe ser en la etapa avanzada de la enfermedad. ¿Qué te puede referir un paciente? Por ejemplo, ay doctora, me da como unos dolores en los ojos, como unos pullones. ¿El glaucoma duele? Bueno, esto no es lo común. Lo común es que el paciente no sienta nada y el diagnóstico se haga por un chequeo rutinario, porque el oftalmólogo vio el fondo del ojo, vio que el nervio óptico estaba de esta forma, vio que el paciente tenía la presión alta y le manda a hacer diferentes estudios que más adelante voy a explicar. Pero el paciente con glaucoma generalmente no viene con un síntoma. Estos son algunos pacientes, la minoría, que pueden referir que le duele mucho la cabeza, que le duelen los ojos, que están viendo halos alrededor de las luces, que ven un poquito borroso. Y ya en la etapa ya muy avanzada de un glaucoma sí se dan cuenta que han perdido la visión periférica. Te dice, ay doctora, yo estaba manejando y de repente yo no veo que un motorista viene por un lado. Entonces, ahí más o menos se da. Sí, pero ya eso es un estadio muy avanzado. ¿Cómo en la consulta, cuáles son los parámetros que ustedes, como especialistas de glaucoma, evalúan para diagnosticar un paciente con esa enfermedad? Bueno, como te dije, el nervio óptico, como vemos aquí, vamos a ver que esa excavación es mucho más grande, la parte blanca que se ve en el centro. Por ejemplo, miren la diferencia, la foto de arriba es un nervio óptico totalmente normal y la foto de abajo es un nervio óptico excavado, o sea, con cierta alteración. Y en esta imagen esto es un nervio óptico normal. Vemos que la parte central, blanca, tiene un tamaño normal. Es más pequeña que la anaranjada. Es más pequeña, sí. Bueno, esto es una gráfica ya de cómo la presión dentro del ojo va a ir dañando el nervio óptico. Esa es la presión que genera, como usted había mencionado, el líquido que tiene el ojo por dentro. El líquido que tiene exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando también otro método de diagnóstico es tomándole la presión al paciente, que eso lo debe hacer cualquier oftalmólogo en todas las visitas. Eso es obligatorio, que un oftalmólogo le tome la presión al paciente. Y si nos damos cuenta que la presión está alta, ya esto es otro signo de glaucoma, y obligatoriamente debemos mandar al paciente a hacer los estudios que son campos visuales, tomografía del nervio óptico y paquimetría. Una pregunta, doctora, cuando usted menciona le tomamos la presión del ojo, ¿cuánto debe ser el parámetro normal promedio? Debajo de 21 milímetros de mercurio. Por encima ya se define como glaucoma. Bueno, sí, es uno de los parámetros, uno de los signos de glaucoma, porque nosotros podemos tener pacientes con presiones altas y no necesariamente es glaucoma, simplemente lo catalogamos como hipertensos oculares. Ahora, si ese paciente tiene daño en los estudios, se ve alguna alteración en los estudios, ya sí podemos hacer el diagnóstico de glaucoma. Doctor Alburquerque, usted mencionó unos estudios como campo visual. ¿Qué se persigue? ¿Qué se detecta por ese estudio? En el campo visual lo que vamos a detectar es cómo está la visión periférica, la visión lateral del paciente. ¿Qué ve el paciente hacia los lados? Miren, esto es un ejemplo aquí de cómo ve un paciente con un glaucoma avanzado, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la visión tubular. Y el paciente realmente pierde toda la visión, o sea, de la periférica. Y es como si viera a través de un tubo. Una pregunta, doctora. Esos pacientes cuando ya están en ese estado que han
perdido la visión periférica, ¿la pueden volver a recuperar con tratamiento? No, esto es irreversible, es una enfermedad irreversible. Realmente lo que se pierde en glaucoma se perdió. Lo que nosotros hacemos es tratar de mantener ese campo visual, esa visión, para que no siga progresando. Porque ya realmente los daños que tiene de la visión lateral periférica, ya eso no se vuelve a recuperar. Ok, ¿con qué velocidad podría un paciente perder la visión Esto es una periférica? enfermedad, es progresiva, pero es sumamente lenta. No es que de un día para otro uno va a perder la visión. O sea, es una progresión bastante lenta. ¿Hay algún, a través de los años. Okay, ¿hay alguna situación donde los pacientes sí puedan perder visión rápida por la presión? Sí, tenemos lo que se llama el ataque agudo de glaucoma. Esto es pacientes que tienen un ángulo estrecho, como le expliqué, en la estructura del ojo, por donde sale el líquido del ojo. Esta estructura va a estar estrecha. En vez de estar abierta, que es lo general, como debe estar, va a estar bastante estrecha y de repente se cierra totalmente este ángulo y la presión te sube a 40 y 50 milímetros de mercurio. Entonces el paciente le da náusea, le da vómito, le da un dolor inmenso en los ojos, se le ponen rojos los ojos y es porque tiene la presión altísima y pierden la visión. ¿Esto se considera entonces una emergencia dentro de la especialidad? Total, sí. ¿Cómo se manejan esos casos súbitos? Bueno, el paciente debe ir rápidamente a una emergencia, como dijimos. Debemos ponerle unas gotas para bajar esa presión y luego que estabilizamos un poquito al paciente, vamos a dar un láser que se llama iridotomía. O sea, es un jack láser y vamos a hacer lo que se llama una iridotomía. Eso es abrir una compuerta. Es como abrir un agujerito en el iris, es una compuerta que va a permitir entonces el flujo del humor acuoso. Doctor, usted tiene una imagen en pantalla. ¿Esto qué es? ¿Qué representa esto? Esto es una tonometría, es la forma como nosotros le tomamos la presión al paciente. Es un tonómetro de Goldman, se llama así, y con este aparato nosotros podemos saber cuánto tiene el paciente de presión. Como usted había mencionado, a menos de 20 milímetros. Menos de 21 milímetros es lo normal. Ok. ¿Los niños pueden presentar glaucoma, doctora? Cualquier paciente de cualquier edad puede presentar glaucoma. Tenemos niños que nacen con glaucoma, lo que llamamos glaucoma congénito. Tenemos también niños, por ejemplo, de 5 o 6 años, que son glaucomas infantiles. También tenemos glaucomas juveniles, que son de 12, 13 años, por ejemplo. Y el glaucoma más frecuente, que es el glaucoma ya del adulto. Pero en cualquier edad puede aparecer el glaucoma. ¿Los manejos en las diferentes edades son diferentes o son iguales? Son diferentes. El niño tú no puedes estar poniéndole un tratamiento médico, de que gotas y todo eso. Tenemos que resolver el problema de raíz, que está a nivel del ángulo. Entonces, lo que nosotros hacemos es cirugía en estos niños. Okay. ¿Hay algún medicamento que puedan producir glaucoma, doctora? Sí, tenemos los corticosteroides, son pacientes que han utilizado principalmente en gotas oculares y lo usan por largo tiempo. No es porque usen un mes le va a producir un glaucoma, pero nosotros tenemos pacientes que llegan a la consulta que tienen 1 año o 2 años utilizando gotas con corticosteroides. O sea que no se recomienda en el mundo de la oftalmología el uso indiscriminado y sin receta. Y la pregunta viene porque sabemos, doctora, que hay muchas personas que intercambian gotas. A mí me indicaron esa gota, me probó, pues póntela, y puede ser que en una condición determinada, y esto es causa. ¿Ustedes ven esto frecuente en la consulta? Sí, lo vemos, sí, definitivamente. Okay. Hay que tener mucho cuidado con las gotas que uno, por ejemplo, ponte esta gotica, me dijeron que esa era buena. Esa te blanquea el ojo. Esa te blanquea el ojo y el paciente todos los días la usa y no se está dando cuenta que esa gota tiene esteroides. Okay. Sabemos, doctora, que pueden, usted mencionó también de cirugías para el manejo de glaucoma. ¿En qué consisten estos procedimientos? ¿Cómo se le puede dar la información al paciente, al televidente que nos está viendo, para que conozca esta información? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos de cirugía, la cirugía convencional de glaucoma se llama trabeculectomía. Es una cirugía en la cual nosotros vamos a hacer como si fuera un sistema de drenaje, una cisterna,
por donde el paciente, o sea, el ojo del paciente va a poder evacuar ese líquido que se acumula adentro, que no puede salir, y por ese sistema de drenaje ese líquido va a salir. Yo tengo una foto aquí. Ok. Estos son estudios que usted ha mencionado, los anteriores de glaucoma. Sí. Esto es, por ejemplo, la tomografía del nervio óptico. ¿Qué se persigue con ese estudio? ¿Qué ayuda al diagnóstico de ese estudio? Este estudio nos permite ver el nervio óptico seccionado por parte, o sea, bien exacto de qué tamaño es la excavación del nervio óptico. Y nos sirve de seguimiento. Por ejemplo, ese estudio me da, la excavación es de tanto, y el año siguiente yo le hago otra tomografía y yo voy a comparar el estudio anterior con el de este. Para ver la progresión del deterioro. La progresión, exacto. Si hay algún deterioro en el nervio óptico y de las fibras que están alrededor del nervio óptico. Ok. Tenemos otra imagen acá, doctora. Esta es la del campo visual. Ya ahí hay afección. Sí. Aquí vemos que el paciente ha perdido la parte superior. Ok. Ese paciente comienza a notar la pérdida de la visión en esa área. Sí, es como que si el paciente le ve la cara a uno y te dice, doctora, pero es que yo no veo bien de la nariz para arriba. Yo la veo bien de la nariz para abajo. Y es que ya ha perdido una parte de su campo visual superior. Ok, eso es ya una afección por el campo del glaucoma. Entonces, doctora, esto que está viendo usted acá en pantalla, ¿qué tenemos ahí? Esto es lo que yo le comentaba de la cirugía, que se llama trabeculectomía. Aquí estamos haciendo un sistema de drenaje, levantamos como si fuera una tapita, y entonces a través de este cuadrito que viene siendo como una cisterna, vamos a hacer un agujerito y a través de ahí es que va a salir el líquido, el humor acuoso. Mírenlo aquí, eso negro, ese hoyito negro que se ve es por donde sale el humor acuoso. Esa es la puerta de escape. La puerta de escape para que ese líquido fluya. Ok. Doctor Alburquerque, con su permiso y el de nuestros amigos televidentes, vamos a una pausa y en un parpadeo retornamos con ustedes.